Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Ochoa Romero. La exposición de fuentes de las obligaciones en materia de teoría de las obligaciones. Bueno, antes de entrar en contexto con las fuentes de las obligaciones, tenemos que entender qué son estas obligaciones. Estas obligaciones son hechos jurídicos que dan origen a la obligación. Eh, Son estos hechos mediante los cuales dos personas se encuentran o se vuelven parte de una situación en donde se genera un deudor y un acreedor, en donde terminan, más bien se generan obligaciones. Bueno, como primer fuente de obligación tenemos los contratos, los cuales son un acto por el cual una persona o varias se obligan con otra. Eh, para esto debe de existir un consentimiento y el objeto por el que se firma este contrato. Bueno, el consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes sobre el objeto de materia del contrato y el objeto es la cosa físicamente posible. Cuando esta cosa tiene que ser, eh, existir en la naturaleza eh, eh, y debe de existir en el momento en el que se celebra el contrato. Para Para que se dé también tiene que existir la capacidad de contratantes de ambos casos, que es, bueno, la capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce, pues, es la aptitud de que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la facultad de esta persona para usar o poner en práctica esos derechos y obligaciones. Eh, También para que esto siga un rumbo adecuado, eh, no debe de existir vicios de consentimiento. Eh, la ausencia de vicios de consentimiento es el error, que es la falsa apreciación o conocimiento de una realidad o el total desconocimiento de ella. Esto origina en el sujeto la deformación de su voluntad, es decir, un sentido distinto al que al que se hubiera formado de no existir tal circunstancia. Al no conocer esto, eh, al no conocer sobre este error la persona, se crea una mala imagen de lo que debería de ser, entonces su consentimiento ya no es lo que en un principio o lo que debería de ser, entonces por esto puede causar nulidad del contrato. El dolo es otro de los puntos de vicios de consentimiento, que es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. También tenemos la mala fe, que es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido el hacer que o el darte cuenta de ese error, pero para que se firme ese contrato no indicarle a la persona que está firmando, entonces esto más adelante podría causar nulidad de contrato. También tenemos la mala fe, perdón, la violencia, que provoca la nulidad relativa del contrato, ya provenga de esta de uno de los contratantes o de un tercero interesado o no en su celebración. Eso también causa una nulidad y pues es el ejercer la violencia para poder firmar ese dicho contrato. Bueno, un ejemplo de contratos podría ser el de compraventa, en el cual tiene que existir el vendedor, el cual quiere vender su casa y acepta en el contrato el precio acordado, y el comprador que quiere comprar una casa y acepta el precio acordado. Para esto ellos tienen que ser mayores de edad, no tienen que tener algún problema de capacidades mentales, y bueno, para que siga de correcta forma, no debe de existir vicios de consentimiento, que les decía es el error, el dolo, la mala fe y la violencia. Que no se ejerza violencia para hacer que el vendedor venda, que no,
que el precio sea acordado desde un principio, eh, que, n- que el vendedor no omita que a lo mejor la casa tiene algún daño o algún mm, o algo que provoque un riesgo para la persona que la está comprando y que todo sea claro y sepan ambos lo que pues se está conviniendo. Ahora, como segunda fuente de obligación tenemos la declaración unilateral de la voluntad. Entre estos pues algunos de estas declaraciones que es oferta al público, promesa de recompensa, estipulación a favor de un tercero y títulos civiles a la orden del portador. La oferta al público es el hecho de ofrecer a las personas en determinado precio alguna cosa. Esto obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Eh, Tiene que vender el objeto al precio eh, que ya publicó. La promesa de recompensa es que por anuncios o ofrecimientos hechos a las personas se comprometan a alguna prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio. Contrae la obligación de cumplir lo prometido a esta persona que ofreció. Lo, Como tercera tenemos la estipulación en favor de un tercero. Este consiste en la declaración de voluntad hecha por un prominente al momento de celebrarse un contrato, por medio de la cual se obliga de estipulante a cumplir una determinada prestación a favor de esta tercera persona. Luego tenemos títulos civiles a la orden del portador. Puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles, pagaderos a la orden o al portador. Bueno, como ejemplo, pues puedo dar la oferta al público sería que si en un supermercado tienes marcada una televisión a 100 pesos, pero el que se dedica a poner los precios se equivocó y en realidad la pantalla costaba 1000 pesos, no puedes decir, ay no, me equivoqué, no cuesta realmente 1000 pesos. No, ahora como ya lo marcaste a 100 estás en la obligación de venderle ese producto a 100 pesos al comprador. Pues también una promesa de recompensa sería que a lo mejor si a alguna persona se le perdió un perro y escribe ofreciendo una recompensa a quien lo encuentre y eso, y una persona pues sale a buscarlo porque está cerca de donde vive, etcétera, y lo encuentra, la persona que ofreció la recompensa no puede decir que ahora no, tiene que cumplir siendo su obligación el darle la recompensa porque ya buscó y le entregó a su perro. Bueno, eh, como tercera fuente de la obligación tenemos el enriquecimiento ilegítimo, que, bueno, deriva de un hecho voluntario lícito por la persona que va a recibir la afectación y eh, se compone del enriquecimiento de una persona, este, el empobrecimiento de otra, una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y una relación de causalidad entre eh, no, una causa jurídica, que no exista una causa jurídica que justifique el empobrecimiento de, de un patrimonio y el enriquecimiento de otro. Bueno, eh, tiene como fima- finalidad evitar el beneficio obtenido de una persona, beneficios de la persona que lo trabaja para con la otra, que se aprovecha de ese error. Eh,
Una de las causas del enriquecimiento ilegítimo es el pago de lo indebido, que ocurre cuando no existe una relación jurídica entre las dos personas, eh, y una de ellas entrega una cosa a la otra con el propósito de cumplir una obligación inexistente que no existe. Como ejemplo de esto podemos poner a lo mejor eh, la deuda, que a lo mejor esta persona asista a la Comisión Federal de Electricidad a ver cuánto debe porque no le llegó recibo. Y una persona, eh, a lo mejor por error le indique lo que otra persona debe y esta persona pague, pero al darse cuenta esta persona que no es la deuda del segundo, se quede con el dinero pues del que está pagando el servicio. Entonces, el dinero que sale del segundo individuo en cuestión, no existe o sea, no existe la deuda pero sí está dando el dinero eh, la persona, pero la primera se aprovecha de eso. Bueno, como cuarta fuente de obligaciones, tenemos la gestión de negocios. Bueno, indica que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga del asunto de otro. Debe, debe de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Eh, esta fuente de obligaciones estriba en la intervención voluntaria de una persona que no tiene mandato ni obligación en los negocios de otra persona que está ausente o bien impedida para atender sus negocios, con la finalidad de evitar que le sean causados perjuicios o que con tal intervención esta obtenga beneficios. Esta podría ser, eh, mm, no sé, un ejemplo que se me ocurre es que un menor de edad reciba, ujú, bueno, y como quinta fuente de obligaciones tenemos los hechos ilícitos, que es una conducta antijurídica, culpable y que causa un daño que impone a su autor la obligación de resarcir los daños cometidos. Estas se dividen en delictuales y cuasi delictuales. Bueno, y estas fueron las cinco fuentes de obligaciones que expuse. Como pudimos ver, o como sabemos, pues aunque todas generan obligaciones, cada una va dirigida hacia diferente camino, como el contrato, que son las voluntades de dos personas, las cuales se obligan porque quieren, este, porque así lo deciden una con otra. Eh, la declaración unilateral de la voluntad, que es que es te generas una obligación abierta a la persona que quiera participar, ya sea en una compra, en una recompensa, etcétera. Tenemos la de enriquecimiento ilícito y legítimo, que es el hecho de una obligación que se genera de resarcir el daño que se cometió al recibir, o más bien generar el empobrecimiento de una persona afectada. Eh, la gestión de negocios, que es la obligación de la persona, eh, la la cual tiene que ver por eh, el dueño del negocio. Y pues los hechos ilícitos que se genera eh, o sea, que tiene que cumplir
con la reparación del daño. Y bueno, pues este fue mi trabajo y gracias.